estamos al aire, nos vamos a presentar cortito. Yo soy secretaria ejecutiva de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia y estamos hoy día en un hito, o podríamos decir una jornada de trabajo, pero también es un hito porque para nosotros es muy significativo este informe que sacó hace tan solo unos días, unas semanas, la OCDE sobre el estado de la prevención de la corrupción, el combate a la corrupción en el mundo, en los países de la OCDE, pero también otros que adhieren a las recomendaciones de la OCDE sobre integridad. Bueno, nos acompaña hoy día Claire Naval de la OCDE. Ella es de la División de Integridad y Anticorrupción de la OCDE y también Juan Camilo Ceballos. Y nos van a hoy día explicar en detalle cómo se construyeron estos indicadores en los que se basa este reporte, primer informe, como les contaba. Y también a continuación vamos a tener una ronda de preguntas, comentarios del público y luego Michel Figueroa de Chile Transparente como representante de nuestro COSOC, el Consejo de Sociedad Civil del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, nos va a dar también sus comentarios en tanto representante de sociedad civil. Como les decía, este informe de la OCDE es muy importante porque es el primero que analiza el estado de combate contra la corrupción viendo factores objetivos, indicadores que definen de manera objetiva la situación de los países y no se basa en percepción, tampoco son indicadores que se basen en información meramente autorreportada o declarada por los países, sino que esto es constatado por la OCDE, ¿ya? Entonces es la revisión, podríamos decir, más objetiva, más técnica del estado del arte en esta materia, y hoy día nos van a contar en detalle cómo está nuestro país en este reporte, en estos indicadores. Así que ahora los dejo con Claire. Adelante, Claire. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias a ti, Valeria. Bienvenidos a todos. Es un gusto estar con ustedes hoy. Básicamente tenemos una pequeña presentación nada más para darles un poquito de contenido de dónde vienen los indicadores, cómo se construyeron, qué buscan hacer. Y después les daremos un pequeño recapitulativo, digamos, del desempeño de Chile en estos indicadores. Y por supuesto estamos aquí para discusiones y preguntas conforme viene la discusión. Entonces, nada más para empezar, los indicadores, les pongo aquí rapidito la agenda. Entonces, les vamos a dar una pequeña introducción de los indicadores. Después veremos los resultados generales para Chile y también destacamos 3 puntos donde consideramos que son puntos fuertes de desempeño en Chile y 3 puntos donde hay posibles mejoras y terminaremos con un recapitulativo en forma de breve recomendación. Entonces, si empezamos por los indicadores de integridad pública, nada más quisiera darles un poquito de contexto de cómo se fueron desarrollando. Primero que nada, se han desarrollado en los últimos años, se conforman por 6 dimensiones diferentes, de las cuales 3 ya han sido desarrolladas y 3 están en el proceso de ser implementados. Realmente lo que estos indicadores querían hacer es mover de un trabajo más de sensibilización a algo más enfocado en la acción y en posibles medidas, reformas que se podía implementar. De cierta forma, lo que los indicadores buscan es moverse de analizar lo que importa a más bien lo que funciona o podría funcionar en términos de anticorrupción e integridad. Y más que nada, y un poco lo que decía ahora Valeria, es buscan ser una alternativa objetiva a indicadores que ya existen hoy en día, pero que son más basados en temas de percepciones, evaluaciones por expertos, individuos, pero no necesariamente datos duros. Otra cosa que caracteriza los indicadores de integridad pública es que se enfocan a responder a una demanda de datos de indicadores por parte de los gobiernos.
y son basados en estándares normativos que se encuentran en normas de principios de la OCDE, también de la ONU, de diferentes organismos regionales, y han sido desarrollados y aprobados por un grupo de trabajo de la OCDE, antiguamente el SPIO, que acaba de ser renombrado en PIAC. Entonces es Public Integrity and Anti-Corruption. Estos indicadores, como mencionábamos, se basan en datos validados por los gobiernos. Entonces, no se trata de un proceso de autorreporte, pero sí se trata de una discusión entre datos primarios y un análisis por parte del secretariado, y después estos datos son validados por los diferentes países. También recurren a diferentes métodos analíticos para asegurarnos una evaluación equilibrada que usa de triangulación de datos por fuentes diferentes, etc. Una cosa también que yo veo como un valor agregado de los indicadores y es un componente, una característica muy importante, es que buscan medir tanto temas de regulación como lo que pasa en la práctica. Y veremos en un momento que en diferentes dimensiones de los indicadores se mide por un lado lo que está en la regulación y por otro lado, en términos de práctica de implementación, qué es lo que vemos. Y con estas diferentes mediciones se busca identificar puntos de fortalezas y otros que son más puntos de posibles mejoras en los sistemas y subsistemas de los países en términos de lucha contra la corrupción y mejora de la integridad. Y por último, una de las cosas que también quería resaltar aquí es que los indicadores no buscan realmente dar un ranking de países, como a veces vemos en diferentes indicadores. No se trata de posicionar un país contra otros en una escala de 0 a 100, etcétera, pero realmente se trata de proporcionar un dashboard, un tablero de control, si quieren, donde podemos ver en diferentes dimensiones, de forma un poquito más granular, cómo es que se posiciona un país sobre diferentes temas. Y eso con la idea de que realmente después será una herramienta que puede servir de hoja de ruta para posibles reformas, etcétera. Entonces, eso es el marco un poquito general de dónde vienen. Y con el último punto que comentaba, que es un dashboard, no un ranking, aquí les pongo para que vean, por ejemplo, Chile, les hablaba de estas 3 dimensiones que ya hemos desarrollado. Aquí lo que ven es sobre el tema de rendición de cuentas, de accountability of public policy making, ven cómo sobre diferentes dimensiones se posiciona Chile. Y vemos más cerca del borde del círculo, perdón, sí, pues está el país, es donde más fuerte está, y todo lo que es más hacia el dentro del círculo es puntos que son un poquito más débiles. Ahí lo ven de forma general, voy a entrar en más detalle en un momento. Antes de hablar más del caso de Chile, quiero también aquí presentarles un poquito el vínculo entre los indicadores de integridad pública y otras herramientas que tenemos aquí en la OCDE. Y quiero empezar con esta imagen aquí. Ven, estos círculos representan realmente lo que son 13 principios básicos de la recomendación de integridad pública de la OCDE, que fue adoptada por los países de la OCDE en el 2017. Estos 13 principios, realmente nosotros lo que hemos hecho es que los hemos, si quieren, traducidos de forma operacional en los indicadores. Entonces, cuando hablamos de 6 dimensiones de los indicadores, verán que estos 13 principios están traducidos dentro de estos componentes. Ahí es donde básicamente le queremos dar un poco más de contenido a lo que son, sino orientaciones y grandes principios. También dentro del marco de la OCDE tenemos la recomendación, los indicadores, pero también tenemos un handbook, un manual
que acompaña la implementación de los principios. Entonces, si lo consultan después, verán que dentro de los 13 principios damos un poquito más de información a lo que queremos decir cuando hablamos de un sistema de lobbying, para controlar el lobbying, para conflictos de intereses, qué es lo que realmente son los puntos importantes que debemos de estar viendo, etcétera. También el handbook está acompañado de un toolkit que es disponible también en el sitio de la OCDE, donde ponemos a su disposición unas herramientas que existen que pensamos puede ayudar ese proceso. Y finalmente, no aparece, sí aparece aquí, perdón, la última publicación que hicimos, que es el Anti-Corruption Integrity Outlook, como mencionaba Valeria, salió hace apenas unas semanas, y esa es nuestra primera publicación que retoma de forma compilada los resultados que vemos por el análisis que se hizo a través de los países de la OCDE, más 3 países que no son países OCDE, pero que son, que adheran a la recomendación, que es Perú, Brasil y Argentina. Entonces, la ambición es que esta publicación salga cada 2 años y nos permite entender mejor cuáles son las tendencias, las dinámicas a nivel de los países de la OCDE en los temas de anticorrupción. Y al final tiene una sección que es como un enfoque país por país, donde si ahí van podrán ver parte de lo que ahora le vamos a presentar, que son los resultados más específicos para Chile. Entonces, paso ahora al desempeño de su país sobre estos indicadores, empezando por una presentación un poquito general. Con esta diapositiva ven las 6 dimensiones, no de los indicadores, porque como les comentaba ya desarrollamos 3 de 6. Desarrollamos la que tiene que ver con Estrategia Nacional de Anticorrupción, que tiene que ver con todo el tema de rendición de cuentas, entonces conflicto de interés, lobbying, financiamiento de partidos políticos, etcétera, y la de gestión de riesgos, que cubre control interno y auditoría interna. Dentro de estos 3 indicadores hay varias dimensiones en las que hemos puesto el énfasis, y es lo que ven ahora en la diapositiva. Y por cada una de estas dimensiones hemos hecho la diferencia entre lo que, si quieren, el desempeño al nivel de la regulación y el desempeño a nivel de la práctica, de la implementación. Las líneas, las varas azules, es donde está Chile, su país, y los puntos verdes son el promedio de los países de la OCDE. Entonces, a primera vista, si checan así la diapositiva, ven que en todos, o casi todos, porque hay nada más uno donde Chile está apenas abajito del promedio de la OCDE, en todas las dimensiones, Chile tiene un bastante buen desempeño por comparación con la media de la OCDE. Ahora, entrando a esta información con más detalle, resaltan realmente 3 puntos de fortalezas y 3 puntos que son un poquito más débiles, donde potencialmente se podría mejorar el desempeño del país. Voy a entrar a estos con más detalle en un momento, pero realmente los puntos muy fuertes son la regulación que Chile tiene en términos de financiamiento político, también la regulación que tiene sobre el tema del manejo de conflictos de intereses y todo lo que tiene que ver con lobby. Los puntos de potencial mejora tienen que ver con la implementación del marco regulatorio del financiamiento político, porque si bien la regulación es muy fuerte, vemos una diferencia entre el marco normativo como tal y la práctica. También sobre el tema de transparencia de la información pública, hemos identificado unas áreas donde Chile podría mejorar su desempeño. Y por último, lo que tiene que ver con el manejo de casos de la puerta giratoria. Entonces, los empleos en el sector privado después de haber tenido ejecución de cargos públicos.
Entonces, voy a pasar a este análisis un poquito más detallado. El primer punto que le comentaba, que es el punto realmente fuerte, donde se posiciona Chile hoy, tiene que ver con el financiamiento político. Tiene una muy sólida regulación realmente sobre donaciones políticas. Aquí ven una gráfica donde en rojo ven dónde se posiciona Chile en comparación con el promedio de la OCDE. Ven también al lado algo un poquito más detallado. Pero realmente si comparamos Chile sobre el conjunto de estándares que la OCDE tiene sobre el financiamiento de partidos políticos, aparece que Chile cumple con el 90% de los criterios normativos y 57% en la práctica. Estos dos porcentajes son encima del promedio de la OCDE, ya que en la OCDE el 90% de Chile se compara con un 73% a nivel de todos los países y el 57% de implementación en la práctica es muy similar, un 58% en el marco de la OCDE. En términos de análisis un poquito más desarrollado, y aparece que el marco que Chile ha adoptado en términos de financiación política se caracteriza por incluir responsabilidad personal por infracciones de los candidatos electorales y también sanciones proporcionadas a estas infracciones. El marco normativo, la Ley Orgánica Constitucional sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, también ha establecido un organismo independiente de control de la financiación política, que es un punto importante. También en términos de análisis aparece que la normativa incluye también prohibiciones para las donaciones anónimas, contribuciones del Estado o de empresas extranjeras, así como de empresas estatales. Y eso es un punto muy importante. Sin embargo, también vemos que hay ciertas donaciones que están por debajo de un cierto nivel que pueden entrar en una categoría y calificarse de reservadas, lo que significa que solo en ese caso el servicio electoral conoce la identidad del donante y el público en general no tiene acceso. Entonces, es un punto donde podría abrirse un poquito la transparencia. También la ley establece un punto importante que tiene que ver con un límite máximo para los gastos de campaña. También tiene requisitos de información bastante amplios y la obligación de hacer pública las finanzas de los partidos, que son puntos que aparecen como muy fuertes en los indicadores. Sin embargo, ahí también está una pequeña diferencia entre las regulaciones en la práctica, y en la práctica vemos que si bien está esta regulación, no todos los partidos políticos han presentado sus cuentas anuales y las relacionadas con ciertas elecciones dentro de los plazos que están definidos por la legislación nacional. Entonces, ese es un punto donde hay una ligera diferencia entre reglamentación y implementación. Ahora, moviéndonos al segundo punto, que aparece de los puntos fuertes para su país, que tiene que ver con el conflicto de interés. Hay un reporte obligatorio para los altos cargos públicos. Y si comparamos las normas aquí también de la OCDE sobre conflictos de intereses con el desempeño de Chile, Chile aparece cumpliendo 89% de los criterios que los indicadores revisan y 67% en la práctica, que son aquí también elementos superiores al promedio de la OCDE. Le pongo aquí un punto que tiene que ver de forma más específica con el porcentaje de altos oficiales que están obligados a reportar conflictos de intereses. Ahí ven que no solamente Chile tiene uno de los porcentajes más altos dentro de los países de América Latina, que son miembros de la OCDE, y también dentro de la OCDE en general.
El marco normativo que Chile tiene es particularmente bueno en que define y describe cómo gestionar las situaciones de conflicto de intereses para distintos niveles de gobierno. Una de las cosas importantes que los indicadores miden es si existe obligaciones de declarar intereses en el momento de contratación, por ejemplo, de los miembros de gobierno. Eso tiene Chile. También para miembros del Parlamento, los órganos superiores del Poder Judicial, así como ciertos empleados públicos en puestos de alto riesgo o funcionarios de alto nivel en el Poder Ejecutivo. Entonces, eso es un marco normativo muy fuerte. En la práctica, lo que vemos es que estas declaraciones las presentan bastante bien los cargos electos y los altos funcionarios, con un 100%, como le comentaba hace rato, pero lo que vemos es que los miembros del Poder Judicial no cumplen tan bien con esta obligación. También es de notar que en Chile la verificación de las declaraciones de intereses se hace en una metodología basada en el riesgo, que es algo que nosotros empujamos. El tercer punto que quería comentar, donde Chile tiene un buen desempeño, tiene que ver con el lobbying, en que Chile tiene uno de los registros de lobby más sólidos. Aquí también ven la gráfica donde se posiciona Chile y lo demás de la OCDE, y al lado tiene una gráfica más detallada, y si ven, Chile es uno de los 4 países que básicamente tiene un registro de lobby de los más sólidos, en que incluye 4 dimensiones en paralelo, incluye el nombre de los lobbyistas, también el tipo de lobbying que está hecho, el tipo de legislación o el texto que está siendo afectado potencialmente, así como los recursos financieros que sean dedicados, alocados a esta acción. No voy a entrar en más detalle aquí, sino para decir que también aquí vemos unos porcentajes de cumplimiento de los criterios, tanto de parte de la regulación como de la implementación, que superan el promedio de la OCDE. Como comentaba, es un sistema bastante fuerte en que define muy bien el tipo de actividades también y los actores potencialmente considerados como grupos de presión, y también el sistema chileno es bueno en que impone sanciones por incumplimiento de estas normas, que no siempre es el caso. Sin embargo, en el análisis que hemos hecho, una de las cosas que vemos es que en Chile no se incluye cooling off periods o periodos de enfriamiento para funcionarios públicos o lobistas. Es algo que no está considerado. Dicho eso, Chile es uno de los países que tiene mejores prácticas en ese tema. Y claro, siempre con elementos donde se puede reforzar, y lo podemos discutir más después si quieren, pero eso es lo que quería destacar aquí. Ahora, moviéndonos a lo que son los 3 elementos que podría potencialmente ser reforzados en el caso de Chile, quiero empezar con el tema de la Estrategia Nacional Anticorrupción. Si bien Chile con su estrategia ocupa uno de los primeros lugares entre los marcos estratégicos de los países de la OCDE, es nuevo y es bastante comprensivo y completo, pero dicho eso, se necesitaría de unos mecanismos robustos de evaluación y seguimiento para asegurarse que los objetivos de la estrategia se llevan a cabo de forma adecuada. Como comentaba, para Chile es la primera estrategia adoptada a nivel de gobierno central e incluye más de 210 medidas bienvenidas para luchar contra la corrupción. Y también yo creo que uno de los puntos fuertes de la estrategia es que se ha basado en un análisis muy completo de la situación, que incluya una identificación de los riesgos existentes,
También se ha desarrollado con indicadores a nivel de resultado para los objetivos muy completos. También tiene valores objetivos asignados, etcétera. Entonces, es una estrategia bienvenida que es muy comprensiva, como comentaba, pero donde ahí también se podría mejorar unos temas, el seguimiento, la información y la evaluación más que nada. Moviendo al segundo tema, eso se lo compartiremos después si quieren con más análisis, con más detalle lo pueden ver, pero el segundo tema era el nivel de implementación de recomendaciones de auditoría que se podría aumentar. Como comentaba hace rato, el tercer indicador que desarrollamos tiene que ver con gestión de riesgos y se enfoca bastante a analizar el sistema de auditoría interna y de control interno de los países. Y en el caso de Chile, aparece que si bien el marco normativo especifica bastante las modalidades de funcionamiento de la auditoría interna, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con seguimiento de las recomendaciones de auditoría es algo que se podría reforzar un poquito. Ahí le pongo lo que es del promedio de la OCDE en general. Vemos que varios países tienen un nivel de implementación que varía de 50 a 100%. En algunos casos no tienen registro de esto, no es disponible. Entonces, Chile por lo menos sí es un país que tiene el seguimiento de esto, pero vemos que es de los últimos en términos de implementación de las recomendaciones de auditoría. Entonces, es un punto donde se podría mejorar. También un segundo elemento donde Chile podría mejorar un poquito su desempeño de lo que vemos con los indicadores de integridad pública es sobre la transparencia de la información pública. Y hay una pequeña llamada, si quieren, a profundizar el derecho a la información pública. Aquí les comparto las gráficas de lo que vemos de la información recolectada en los indicadores, pero realmente lo que vemos es que el sistema chileno cumple bien con la normativa, con la práctica, pero los datos divulgados tienen que ver con declaraciones de bienes, intereses de los cargos electos, los miembros del poder judicial y los altos funcionarios. También se proporciona información sobre los salarios de los funcionarios de todos los ministerios. Sin embargo, por ejemplo, cuando analizamos más a fondo el tema de los registros centrales de empresas o de propiedad, no es información que está a disposición del público y tampoco hay divulgación de información pública sobre, por ejemplo, los órdenes del día ni las actas de las sesiones del gobierno, que son temas que vemos en otros países, es una práctica un poquito más regular. Entonces, quiero terminar aquí con el análisis más específico de fortalezas y puntos de mejora y terminar aquí con una diapositiva de recapitulación y no se lo voy a pasar en lento, se lo voy a poner de una vez para que tengan una visión más completa. Es un resumen, vamos a decir, de lo que intenté presentarles en las diapositivas anteriores. Entonces, ven sobre los 3 indicadores que ya se han desarrollado: el marco estratégico, el manejo de riesgos de corrupción y el tema de la rendición de cuentas, lo que aparecen como las áreas donde, insisto, a pesar de tener un promedio que en general es mucho más arriba de la OCDE, Chile, como todos los países, podría mejorar sus prácticas y esos son los elementos que hemos identificado podrían ser áreas de mejora. Y se lo dejo allí. Y estamos a su disposición, yo y mis compañeros en línea, para darles más información o clarificar algún punto que no les quedó tan claro. Gracias. Muchísimas gracias, Claire. Muy clara tu exposición, un montón de información, así que espero que todas y todos hayan podido tomar notas. Yo fui poniendo algunas cosas para
las personas que se están conectando, que nos están siguiendo en redes sociales y nos fueron conectando en el camino. En este momento vemos que hay 65 personas viendo la presentación. Voy a ofrecer una pequeña ronda de preguntas y enseguida nos vamos a los comentarios de Mitchell. ¿O prefieres, Mitchell, comentar ahora para tener fresquita la información? Pasamos a las preguntas. Ofrezco Sí, pasemos entonces todo. la palabra si alguien levanta su manito y nos dice si es que hay preguntas. Yo, por mientras, por interno recibí una pregunta. Vemos a Daniela Caldana, que está levantando la mano, y de ahí yo puedo plantear la que me llegó por WhatsApp. Daniela, Sí, hola. hola. Quería hacer dos, digamos, consultas. Primero, si cuando se refieren a la carta de auditoría, ¿están hablando de estatuto de auditoría, como se conocen en las normas internacionales? ¿A qué se refieren con la carta? Y segundo, ¿cuál es la diferencia entre la 2 y la 3, que una está, que son como para nosotros auditores, uno poco consecuencia, que es seguimiento de las, digamos, recomendaciones, y lo que es implementación, como cuál sería la diferencia? Eso, gracias. Muchas gracias, Daniela. Claire. Dejo de todas maneras plantear la segunda pregunta que me llegó por WhatsApp, es si es que me decían por WhatsApp que esta evaluación respecto del desempeño de Chile en tema de lobby parece realmente uno de los mejores, si no el mejor, y entonces, ¿cómo juega esto con necesidades de mejora? Si pudieras comentar ahí un poquito sobre la reforma que va a venir también a la recomendación de lobby y cómo eventualmente una nueva recomendación de lobby más exigente va a hacer también cambiar esos indicadores. Sí, muchísimas gracias. Si quieres, yo empiezo primero y le invito a mis compañeros a complementar como sea necesario. Con la pregunta sobre la auditoría, dos cosas. La primera, y puede ser una cuestión de traducción y de idioma, entonces pido disculpas si no fui clara. Realmente lo que medimos nosotros son dos cosas diferentes. La primera es el nivel de adopción de las recomendaciones. Es decir, cuando hay una auditoría interna y salen recomendaciones, una de las cosas que vemos es el porcentaje de adopción de estas recomendaciones por el management de la entidad al respecto. La segunda cosa que medimos es la implementación después, una vez ya adoptada esta recomendación, si ha sido implementada o no. Esas son las dos cosas. No sé si clarifica su punto. En cuanto a cartas de auditorías, aquí yo creo que es un tema de idioma de traducción. Nosotros lo que buscamos es, en inglés son los audit charters. Entonces, me voy a perder en la explicación. Es el estatuto para nosotros. Sí, está bien. Ya, es eso, exacto. Sí. Y sobre el tema del lobbying que le llegó, mira, de los indicadores que tenemos y en los estándares internacionales que nosotros compilamos en estos indicadores, Chile sale muy bien en que en efecto incluye en su regulación los elementos principales importantes que captar para poder tener un registro de lobbying efectivo y útil. Ahora, en términos de potencial reforma que tienen pensado y dónde avanzar, yo creo que ahí sería cuestión de ir viendo con un poco más detalle
qué tanto de lo que tienen la regulación se implementa de verdad tienen y cómo le hacen seguimiento. Yo creo que ahí es donde se juega más la parte final y para eso podríamos ir ya con más detalle al análisis y ver, pero realmente el marco teórico, normativo que tiene Chile es muy completo para esto. Captura, insisto, son de los 4 países que tienen el mejor sistema, el más sólido, robusto en términos de darle atención a los elementos que en efecto son riesgos fuertes. Ahora, cómo se implementa es el otro tema y ahí seguramente para Chile, como todos los países, siempre hay una posible mejora de cómo se capta la información, cómo se verifica, cómo se utiliza, etcétera. Muchas gracias, Denise. Tenemos 2 preguntas más, una mano levantada, y entonces voy a leer 2 preguntas que tenemos en el chat y le voy a dar la palabra enseguida a Lorena Mora y enseguida te doy la palabra, Denise, tú respondes y con eso cerramos la ronda de preguntas y nos vamos a los comentarios de Michel. Entonces, una de las preguntas que tenemos en el chat dice, respecto a la profundización de la transparencia, ¿hay experiencias de otros países que se puedan usar como referencia? Denise Sandoval nos pregunta, ¿cuáles son las medidas más efectivas de los países de la OCDE para tratar la puerta giratoria? Y enseguida, Lorena Mora, tienes la palabra. ¿Estás muteada, Lorena? Sí, ahora sí. Ya, ahora sí, hola Valeria, gracias. Hola, buenas. Hola a todos, Claire. Mi pregunta dice relación con la transparencia de la información pública en los puntos de mejora y hacía referencia a la información de las empresas. Entonces me gustaría saber a qué te refieres con mejora la información de las empresas. Me imagino que te estás refiriendo a las empresas estatales y si tuvieron acceso al sitio web de empresas estatales al hacer el informe. Ahí estamos. ¿Escuchaste bien, Claire? Viendo la pantalla, perdón, al mismo tiempo estábamos moviendo la pantalla para volverle a ponerle el screen sobre transparencia. Entonces, creo que me perdí un poquito, pero nada más recapitulativo. Para el punto sobre transparencia y mejores prácticas, sí, claro, tenemos. Ahora tendría que ir al sitio, pero por ejemplo, nada más para decirles que donde ahora les hice una presentación específica sobre Chile, pero tenemos un portal donde se recapitula toda la información de todos los países de la OCDE sobre estos diferentes criterios. Y para cada uno pueden ver no solamente su país, si uno cumple con un criterio, pero pueden ver también los otros países. Y hay una opción, ahora por los problemas tecnológicos que hemos tenido hoy, no voy a mover más la pantalla, pero una vez que entran a uno de los criterios, pueden ver dónde se sitúan otros países y siempre hay una opción de ver los best performing países. Entonces ahí tenemos el top performer. Entonces pueden identificar los países que cumplieron de forma fuerte diferentes indicadores y se pueden después ir con más detalle a ver qué países son y qué legislación tienen, etcétera. No sé si ven la pantalla ahora, le estamos compartiendo. Del lado derecho, ven, por ejemplo, tienen un recapitulativo de los diferentes países y lo que en cada caso la legislación establece o no. Entonces, por ejemplo, la primera columna tiene que ver con si todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, sí o no.
también si hay una lista de base de datos para publicar donde pueden tener acceso y si la información gubernamental es abierta por defecto o no. Esa es la gráfica que tenemos aquí, pero si se van a la plataforma, ahí podrán jugar con los diferentes criterios y en cada uno siempre ven los países que son top performers ahí. Igual, sobre el tema de la puerta giratoria, tengo unos compañeros que acaban de hacer un trabajo de análisis sobre esto. Entonces, después de nuestra reunión, con mucho gusto le podemos compartir información más detallada al respecto para que, si les interesa, pueden ver unos países que en efecto han tomado medidas recientemente que han sido muy potentes en este ámbito. Creo que había una tercera pregunta que ahora se me escapa. Sí, con el tema sobre transparencia en la empresa. Sí, del registro centrales de empresas. Tiene que ver con... registro de beneficiarios finales, la publicación del registro. Bueno, ahí les va el español más natural que el mío. Lo tenía en otro idioma. Eso es. Y también ahí, si va a la plataforma, tienen los diferentes criterios y podrán ver cuál es lo que vemos y ya tiene más detalles sobre esto. Sí, solo para complementar en ese punto, uno de los indicadores que nosotros evaluamos en el área de transparencia de la información pública se llama publicación de bases de datos. Y ahí tenemos una lista de 14 tipos de bases de datos que según recomendaciones internacionales y prácticas internacionales son importantes tenerlas abiertas al público. Y lo que nosotros encontramos en el caso de Chile es que el registro de beneficiarios finales está disponible, pero muchas veces es un poco difícil acceder a esa información porque te pide un usuario, una contraseña. Entonces, no es tan fácil para un usuario que no tenga mucho manejo de infraestructura de información y de tecnologías acceder a este tipo de información. Entonces nosotros allí vemos no únicamente que la información esté publicada, sino que sea manejable, que se pueda usar y que el usuario finalmente no tenga diferentes obstáculos para poder acceder a este tipo de información, sino que sea de una manera usable, de una manera amable con los usuarios. Y allí es donde está la particular debilidad de Chile, pero digamos, un aspecto para mejorar más que una debilidad es ofrecer un acceso más rápido a la información, porque lo que nosotros vemos es que los usuarios generalmente tienden a desistir de su interés de acceder a la información cuando hay muchísimos pasos o muchos procedimientos para llegar hasta el punto final donde se puede encontrar los datos específicamente. Sí, ahí solamente aclarar que en Chile no tenemos un registro de beneficiarios finales. Es uno de los temas donde el gobierno justamente presentó un proyecto de ley para crear un registro nacional de beneficiarios finales. Existe en la ley de compras un deber de entregar información sobre el registro de beneficiarios finales de quienes contratan con el Estado, que es un ámbito bien específico. Y comentar también que a propósito de transparencia, dentro de las recomendaciones de la OCDE se considera también la inclusión o la incorporación de la sociedad en su conjunto. O sea, también hay ciertos principios que se entiende que el sector privado también tiene un papel importante que jugar. Tiene la mano levantada una persona más, le voy a dar la palabra, Cristian Walden, y enseguida vamos con Michel. ¿Les parece? Hola, Cristian. ¿Cristian? ¿Cristian Walden? No, ¿ya no? No, bueno. Entonces vamos. Cristian, es que parece que no le había reconocido la habilitación del micrófono. ¿Ahora sí? Ya, entonces Cristian, sí, y levantó la mano Nelson. Eso, y con estas preguntas cerramos. Dale, Cristian. Hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos.
Sí, quería consultar respecto de lo que presentó la expositora. Si bien estas regulaciones se están evidenciando con fuerza en el gobierno central, posteriormente hacia los gobiernos locales encontramos que hay espacios grandes de mejora. ¿Cómo la comisión va proponiendo, digamos, mejoras al sistema de integridad para poder cumplir con algún tipo de estándar que pudiera, lo desconozco, existir en la OCDE para gobiernos locales? Muchas gracias. Y tomamos la pregunta de Nelson. Y ahora sí que sí, les prometo, cerramos y nos vamos a la respuesta y luego Michelle. Nelson, tienes la palabra. Nelson, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas? Nosotros no te escuchamos. Aparece tu micrófono cerrado. Ya. Entonces vamos a... Lo siento, Nelson, no te escuchamos, así que si quieres dejas tu pregunta en el chat y la podemos tomar al final. Y por mientras, también dice Nelson, no me permite prender el micrófono, escribiré la pregunta. Bien, eso. Y por mientras le doy la palabra a Michelle, y si alguien tuviera más preguntas, si nos queda un ratito al final, podemos también tomarlas. Así que por mientras le doy la palabra a Michelle, él es director ejecutivo, flamante director ejecutivo de Chile Transparente, así que bienvenido Michelle, muchas gracias. Muchas gracias Valeria y muchas gracias también a Claire por la presentación y los resultados de Chile. Justamente cuando hablamos de integridad pública, partimos por el desafío de entender que la responsabilidad por avanzar en integridad no es solo de los gobiernos o de los representantes del Estado, sino es una responsabilidad compartida entre todos los actores sociales. Y ahí justamente ser parte o hacer parte de esta agenda a las empresas o al sector privado, pero también a la sociedad civil, es un esfuerzo necesario para poder avanzar de forma extendida en una agenda de integridad que nos permita dejar atrás justamente los problemas de corrupción que los países y los estados tenemos. Y es por ello que cuando hablamos de corrupción tendemos a centrar todos los problemas en los actores públicos, pero habitualmente para que exista corrupción necesitamos a dos actores. Y habitualmente ese segundo actor viene de fuera del Estado, particularmente de las empresas o por intereses particulares. Por tanto, hoy día que justamente la OCDE esté presentando datos integrados que también permiten ver el rol del sector privado, como por ejemplo con información pertinente de este tipo de actores como los registros de beneficiarios finales o beneficiarios efectivos, que hoy día, si bien están incorporados al alero de los procesos de compras públicas, todavía tenemos un desafío general como país de cómo podemos avanzar hacia tener un registro unificado, abierto a la ciudadanía, que nos permita justamente disponer de este tipo de información y desde allí avanzar en una agenda transversal en materia de fortalecimiento de la integridad pública. Y ahí justamente quiero destacar uno de los elementos que planteaba Claire al principio, que es la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que el gobierno presentó en diciembre del año 2023 y que justamente pone a Chile en la vanguardia en una estrategia que deja de ser reactiva en responder a hechos y casos de corrupción y plantea un camino proactivo a darle una solución a largo plazo y con una mirada de Estado a los problemas de integridad. Y que justamente incluso podemos destacar que en la forma en que fue construida esa estrategia trató de involucrar la participación y las opiniones de otros actores que están fuera del Estado, particularmente a la sociedad civil, abrió espacios de participación ciudadana e incluso generó diálogos con algunos representantes del sector privado para justamente desde ahí nutrir una agenda que nos permitiera construir una visión y un valor compartido de cómo proteger el interés público en la gestión de las acciones que lleva el Estado y todos los actores que participan de la solución de los problemas públicos. Y justamente ahí es que, a pesar de que hemos tenido grandes avances el último año,
tanto con las recomendaciones de lo que fue lo que hoy día conocemos como la Comisión Jaraquemada y la presentación de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, aún tenemos algunos grandes problemas que resolver y que no tienen que ver con la capacidad de generar nueva normativa, estándares o normas legales, sino justamente en cómo hacemos que esas normas legales tengan una debida implementación, y no solo a nivel central, sino a lo largo de todo el territorio nacional, con sus diferencias, con sus heterogeneidades y con sus capacidades territoriales que muchas veces son distintas al gobierno central, que es de donde se toman las decisiones de implementar nuevas normas, y que justamente en esas diferencias a lo largo del país, justamente la implementación de estas normas hace que no tengamos una equiparación en la forma en que la ciudadanía ve los efectos de estas normas, e incluso en materia, por ejemplo, de acceso a la información, cómo hoy día podríamos avanzar a que los distintos poderes del Estado tengan un mismo estándar de cumplimiento, y que los sistemas de tutela y de garantía del cumplimiento de derechos tan básicos como el acceso a la información tengan un cumplimiento estándar autónomo, similar en todos los poderes y organismos del Estado y organismos autónomos, y que justamente esas autonomías que hoy día tiene el Estado no signifique un retroceso para la ciudadanía, cuando vemos que el gobierno central o la administración central tiene un cumplimiento muy elevado de los estándares, pero en el Congreso o en el Poder Judicial vemos justamente un efecto retroactivo del cumplimiento de esas normas, al no tener un mecanismo o una autonomía que nos permita hacer cumplimiento de estos estándares, y de esa forma ver que los casos de corrupción que hoy día estamos viendo, que se dan justamente en otros poderes del Estado, con este tipo de mediciones y con este tipo de indicadores podamos también empujar a que el estándar vaya aumentando en otros poderes del Estado, y que la implementación a lo largo del país de estas recomendaciones y de estos indicadores sea efectivo, y que la ciudadanía pueda ver los servicios que entrega el Estado con un enfoque de integridad a lo largo de todo el país. Eso es, Valeria, muchas gracias. Muchas gracias, Michel. Quisiera volver con Claire y el equipo de la OCDE por dos puntos que tú planteaste, Michel, y que también surgieron en las preguntas, que dicen relación con el desafío de la implementación, y cómo esto también a veces comprende no solo el esfuerzo que deben tener los gobiernos, sino también a veces otros poderes del Estado e incluso otros actores de un ecosistema de integridad. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, llegar a los gobiernos locales? En general, los indicadores miran a un nivel muy como de administración central, no llegan a las mediciones de municipios. Yo creo que la OCDE necesitaría 10 veces el presupuesto que tiene para poder hacer algo así. Y bueno, y el desafío también de medir distintos poderes del Estado. Así que ahí es una pregunta para Claire. Eso, y también preguntarte, Claire, ¿cómo ven cómo ha sido de la experiencia de ustedes la construcción de indicadores y incorporar en ellos a sociedad civil? Por ejemplo, que ustedes valoren que exista participación ciudadana en, qué sé yo, prevención de conflicto de intereses o consultas públicas en la generación de normativa. ¿Cómo integran esas dos visiones? Recogiendo lo que planteaba Michel, te doy la palabra, Claire. Sí, muchísimas gracias, Valeria, Michelle, y a todos por sus comentarios. La verdad es que muy, muy pertinentes. Con respecto a tus últimos 3 puntos, sobre la dimensión nacional, subnacional, local, etcétera, sí, tienen razón. El enfoque prioritario, vamos a decir, principal de los indicadores es a nivel nacional. Yo creo que también eso es algo que podría evolucionar con el tiempo. Estos indicadores son relativamente nuevos, los desarrollamos en los últimos años, y el punto de entrada ha sido los gobiernos nacionales para empezar a tener ya
una imagen, un diagnóstico a nivel nacional y teníamos que empezar por algún lado. Y tú comentaste, Valeria, el tema de los recursos, de las capacidades. Claramente hay de eso también, pero yo creo que era un punto de entrada principal nacional. Dicho eso, por la construcción política de varios países, federal, no federal, etcétera, las dinámicas y el tema del subnacional ha sido más o menos fuerte según los países. Y yo sé que hemos tenido discusiones con varios países de la OCDE que están pensando de forma piloto o con otros recursos poder ver, por ejemplo, si aplican el concepto de los indicadores a un nivel subnacional. Eso es algo que no estamos haciendo hoy en día, pero en efecto podría ser algo en el futuro si hay una demanda, etcétera. Digo, es algo que creo es abierto. Con respecto al tema de la sociedad civil y de otros actores más allá del gobierno y de la parte del ejecutivo, yo creo que hay dos cosas. La primera es, estos indicadores se caracterizan y son diferentes de otros indicadores porque realmente queríamos que fueran basados en datos primarios y que sea de utilidad y una discusión, vamos a decir, con los gobiernos. Ahora, claramente que la idea es, una vez que se plantea un diagnóstico, sea de utilidad para todos los actores relevantes. Entonces, la sociedad civil claramente tiene un rol muy importante que jugar una vez que este diagnóstico ya está planteado. Pero también quiero indicar que hay unos criterios y unos subindicadores que también ponen énfasis sobre el rol de la sociedad civil como tal. Hay varios indicadores en 3 de las dimensiones que ya hemos hecho, donde una de las cosas que medimos es justamente, por ejemplo, en el desarrollo de la Estrategia Nacional de Anticorrupción, si fueron consultados organizaciones de la sociedad civil, es algo que fue ad hoc o si es realmente algo que está inscrito como una obligación legal en la reglamentación de los países, con la idea de que claramente es importante también que haya este rol que lo puede jugar. Entonces, ese es un ejemplo, pero hay varios otros casos, en efecto, sobre conflicto de intereses también, donde hay rol de la sociedad civil en diferentes elementos. Y también hay unos temas que son transversales al Ejecutivo, al Congreso, al Poder Judicial, y es por eso que cuando vemos, por ejemplo, cumplimiento con declaraciones de bienes, de intereses, es algo que hemos hecho de forma transversal, reconociendo que, en efecto, los riesgos de corrupción son en diferentes lugares del poder del decision making, de las decisiones de política pública, y también que ahí es donde tenemos que estarlo monitoreando. Entonces, en la definición de los criterios hubo esta voluntad de ir más allá del Ejecutivo y del gobierno central para ver dónde están los riesgos y las áreas de responsabilidades, pero claramente también son unos indicadores que en su definición, en su construcción, era también para darle a los gobiernos en su capacidad de implementar políticas públicas, información sobre las áreas de fortalezas y potencial debilidades con respecto a estándares internacionales en el ámbito de anticorrupción e integridad. Espero haya contestado sus preguntas. No sé si mis compañeros quieren agregar algo sobre esto, pero de todos modos, de nuestro lado, muchísimas gracias por sus preguntas. Veo también en el chat varias preguntas sobre si hay manuales, etcétera. Entonces, en efecto, tenemos también diferentes documentos que podrían ser de uso. Entonces, lo que les propongo es que después de esta reunión, nosotros hacemos un seguimiento con diferentes documentos, herramientas que pueden ser como recursos útiles de consultación para los participantes.
Eso, muchísimas gracias, Claire. Efectivamente, ahí tú nos puedes mandar y nosotros a todos quienes se inscribieron tenemos sus correos, les podemos hacer llegar la información. Y si no, de todas maneras, si se meten a la página de la OCDE, aparecen ahí los documentos descargables, la guía, el manual, este toolkit también. Así que eso. Si no hay más preguntas, veo una mano levantada. Ah, pero era Nelson que tenía la pregunta sobre el manual de buenas prácticas y no tenemos más preguntas. Así que, Mitchell, no sé si quieres comentar algo antes de que cerremos. Gracias, Valeria. Sí, solo quizás retomar algunas de las preguntas que quedaron pendientes del chat. Efectivamente, la OCDE hoy día nos ofrece una visión sistémica de un conjunto de indicadores que responden a las recomendaciones que la OCDE ha venido haciendo en los últimos años y que con esto busca ofrecer también datos y evidencia de cómo estamos avanzando como país en materia de integridad, que habitualmente tiende a ser una de las grandes piedras de tope en materia de evaluación de los sistemas de integridad, sobre todo cuando hay distintos responsables y distintos poderes responsables del cumplimiento. Pero sí, efectivamente, como plantean algunas personas en el chat, hoy día también tenemos que avanzar hacia que los sistemas de sanción, en los casos de que hayan incumplimiento o hayan detección de conductas que se alejan de las recomendaciones y de las normas que tenemos, logren tener sanciones efectivas tanto en fondo como en la oportunidad también en que se aplica la sanción, porque cuando llegan sanciones varios años después de que se han cometido los delitos, independiente de que la sanción haya sido efectiva, en cuanto al sistema normativo que tenemos, hoy día igual tenemos un desafío de cómo damos señales a las personas que hoy día desconfían más del Estado, tienen menos legitimidad de la acción que tiene el Estado, justamente por casos de corrupción y por desvío del cumplimiento de las normas, en cómo hacer que las normas sean efectivas en oportunidad y en disuasión de la sanción para no generar o seguir acrecentando esta sensación de impunidad que muchas veces queda cuando mostramos indicadores de cumplimiento que avanzan, pero que a la vez vemos casos de corrupción o de faltas administrativas en materia de integridad que no son sancionadas oportunamente y que al final a quienes están cometiendo estas irregularidades, las personas se quedan con la sensación de que no les pasa nada. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Michelle. Yo, bueno, quisiera agradecerle a Michelle, por supuesto, por haber comentado y siempre el aporte de sociedad civil en estos temas es fundamental, pero desde luego a Claire, al equipo de la OCDE, Jesper, Julio, y todos quienes están trabajando siempre en construir datos para mejores políticas públicas en integridad. Es muy importante que podamos tener evidencia para tomar decisiones estratégicas los gobiernos. Nosotros lo hicimos al desarrollar la Estrategia Nacional de Integridad. Fue algo que orientó mucho cómo se hizo, cómo se creó esa estrategia y ahora también lo será para la etapa que viene, que es la implementación. Tenemos justamente una primera jornada de implementación con todas las contrapartes que trabajaron en esta creación de la Estrategia Nacional de Integridad Institucionales en el mes de mayo y esperamos tener prontamente ya un sistema de monitoreo de la Estrategia Nacional de Integridad. Así que vamos a ir avanzando en esa materia. Les vamos a estar contando y compartiendo la información que hoy día ha podido presentar Claire, así que les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena semana. Cuídense mucho. Adiós. Chao, gracias a Gracias. todos. Gracias, bye. Chao.